Dos cosas positivas para el COVID. Uno, creció el número de recuperados y dos, bajó el de pacientes en UCI. Poco a poco, y aún demorará, pero las cosas van mejorando. ¿Que todavía preocupan esas y otras cifras? Definitivamente. Pero los expertos hacen lo que pueden y a nosotros nos toca seguir poniendo de nuestra parte. Entre otras, no quejándonos por la cuarentena de los sábados. Eso lo dictamina el virus, ni siquiera el gobierno. Además, era lo lógico y obligatorio para aplanar la curva. Ya deberíamos saberlo porque lo dejan claro en la conferencia todos los días. Así que compren lo que se necesite y prepárense para este fin de semana también. El procurador de la Administración y también la Fiscalía Anticorrupción abrieron una investigación de la licitación del Seguro Social. Buenísimo, ojalá quede en algo, no en nada, como casi todo. Pero en la investigación por la compra de las municiones, la limpieza de 6 millones de las paradas de la alcaldía, las laptops del MEF, esa no va a abrir investigación. No es solo sancionar al mobo ese que juró que la estaba votando jugando vivo con los bonos. Merecemos no solamente que hayan suspendido los goles, sino que emitan y publiquen la resolución de esos expedientes como lo exige la ley y no que los dejen en suspendidos, porque eso, primero, no es un estatus legal y segundo, permite que apenas nos descuidemos, concreten los goles. El hospital modular está listo desde hace más de 4 días y todavía no nos dicen cuánto costó. Transparencia y crisis no pueden ser términos aislados. Si cuando estamos concentrados y suben las cosas en Panamá Compra nos meten goles, imagínense cuando no. Si en teoría están haciendo las cosas bien, no entiendo por qué no darnos la información. Presidente, sigue pendiente la sanción de las moratorias de los servicios básicos, créditos agropecuarios y créditos financieros. Esas leyes las pasaron el 31 de marzo, 1 de abril y 7 de abril. Y la ciudadanía está esperando su sanción o veto para ver cómo se organiza. La gente está ansiosa, está desesperada. Mire Curundú anoche, con la cantidad de asesores que tienen en presidencia, no hay justificación para que estén demorando tanto. Por cierto, presidente, ¿cómo se justifica que la gran mayoría de los trabajadores de la empresa privada estén cobrando menos, pero en el sector público se les siga pagando el 100% del salario de los funcionarios? No solamente a los que están en casa sin trabajar, sino también los viáticos, gastos de representación, movilización. ¿Cómo pedir donaciones ciudadanas si no están siendo solidarios ustedes ni con esto, ni revisando los subsidios electorales? ¿Con qué plata se van a pagar esos salarios si la recaudación de impuestos bajó 40%? ¿Con la deuda que estamos adquiriendo? Por eso, entre otras cosas, es importante que sepamos cómo van a usar la plata que han estado consiguiendo. No están eximidos de rendir cuentas por la crisis. No. Y hablando de subsidios electorales, ya el panameñismo le pidió al Tribunal Electoral destinar su subsidio a asistencia humanitaria. Un ejemplo de aplaudir. A ver cuántos otros más se le unen. Sobre eso de la planilla, también hay funcionarios a los que prácticamente están obligando a donar el salario amparados en el decreto que lo sugería. Funcionarios a los que los recursos humanos le manda incluso formularios. Hey, no todos pueden donar su salario y menos si ganan $1000. A muchos de a suerte les alcanza. Y muchos sienten que si no lo donan, los van a votar. No hay derecho para esa presión y menos si están trabajando full time. La línea debe venir no como sugerencia, sino como reducción obligatoria a los que ganan más de tanto, como hizo Andara en su momento, o a todos proporcional, o solo los viáticos, o como le estimen, pero así no es correcto. Y ojo con los contratos de la policía. Están alquilando 219 carros por 2 meses y medio por casi $1 millón. Estando en crisis económica y habiendo tantos carros gubernamentales en desuso que solo habría que limpiar, eso indigna. Ojalá al contrario les pare bonito eso. Lo otro de la policía es la compra de los teasers, esos que usarán los policías para inmovilizar a los que se les resisten. Eso hay que verlo con bastante lupa. Primero por derechos humanos y la discrecionalidad con la que se manejan siempre. Y segundo por el precio, la cantidad y a quién se los compraron. Otra cosa que tenemos derecho a saber y no sabemos. Y da dolor el video que circuló el fin de semana de agricultores en Chiriquí deshaciéndose de miles de tomates por ventas bajas. Si bien es cierto que el gobierno debería priorizar las compras de nuestros productores, no es menos cierto que ellos también deben ser solidarios y que esa manera de protestar es equivocada. ¿Cómo van a botar tomates pudiendo donarlos, hacer salsas, regalarlos, ponerlos en un lugar para que el que los necesite se los lleve? Como han hecho otros hasta con los mangos que les sobran del palo de su casa. No puede ser que sea producir y sentarse a exigir que se los compren. Cada vez los vendedores de alcohol meten más presión al gobierno para que se libere la ley seca, aduciendo que la prohibición genera contrabando y por tanto menos recaudación de impuestos. Es válido, pero del otro lado la ley seca disminuye la violencia doméstica y la violencia en la calle. ¿Qué pesa más? Y sí vieron que hay 17 positivos en el albergue de migrantes de Darién. Ojo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recordó la semana pasada a los estados su obligación de respetar los derechos de personas vulnerables.
y los derechos a la vida y la salud de las personas mayores, indígenas y con discapacidad. ¿Qué pasa aquí con los orfanatos, los asilos, los refugiados, los migrantes, los apátridas, los indigentes, los que se llevan presos aglomerados o a los que ponen a trabajar autoridades que no son las competentes y con trabajo que no contempla la ley? Se ha dicho mucho. Ojalá pronto oigamos a alguien del gobierno diciendo qué están haciendo con estas personas. Y los saluditos positivos van para los panameños que están confeccionando ventiladores y para el colegio Eliel, que ofreció incluir en sus clases virtuales a los alumnos de las escuelas públicas de Don Bosco y San Juan Díaz. Ojalá otros colegios la repliquen. Por cierto, pendientes que hoy a las 11 de la mañana es la conferencia de Meduca, Acodeco, AIG y Julio Escobar. Estas fueron las glosas de hoy.